Pausa. Antes de seguir viendo este video, responde mentalmente esta pregunta. ¿Alguna vez has intentado no sentir ansiedad y terminaste más ansioso? Si tu respuesta es sí, acabas de descubrir la paradoja más cruel de la ansiedad. Y es, si sigues haciendo esto, tu ansiedad solo va a empeorar. Pero hay una razón científica por la que sucede esto y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente por qué tu cerebro te está jugando en contra y cómo detenerlo. Soy Lizeth Acevedo, psicóloga clínica, y acabas de entrar al único canal donde no te voy a decir que respires profundo y todo va a estar bien, porque la ansiedad no funciona así. Y si has probado 1000 técnicas de relajación y nada te funciona, no es porque seas un caso perdido, es porque nadie te ha explicado esto que estás a punto de ver. Mira, en los últimos 8 años he ayudado a cientos de personas a romper el círculo vicioso de la ansiedad y todos tienen algo en común. Estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que realmente funciona. Así que quédate hasta el final porque te voy a dar una frase específica que puedes usar hoy mismo para salir de ese bucle. Pero primero necesitas entender por qué tu ansiedad se está alimentando de tu propia lucha y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para que así te llegue una notificación cada vez que suba un video o esté haciendo un en vivo en el que puedes preguntarme directamente las inquietudes que tengas y me gustaría saber desde cuándo empezaste a notar que manejar la ansiedad se te estaba saliendo de control. Por favor, ponlo aquí abajo en los comentarios, así pues podemos entablar una conversación, ¿listo? Entonces vamos con el problema real, porque aquí está una verdad incómoda. La ansiedad no es tu problema es lo que haces después de sentir ansiedad. Déjame explicarte. Imagínate que cometiste un error en el trabajo. Es normal sentir un poquito de ansiedad, ¿verdad? El cuerpo se activa, quiere protegerte y eso está bien, pero tu mente no se queda ahí. Tu mente empieza con el show de terror. ¿Y si mi jefe se da cuenta? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no consigo otro trabajo? ¿Y si termino en la calle? ¿Te suena familiar este modo de pensar? Pues claro, eso se llama pensamiento anticipatorio y es el combustible número 1 de los trastornos de ansiedad. Pero espera, sabemos que esto se pone peor. Te voy a proponer un experimento mental que va a cambiar cómo ves tu ansiedad para siempre. Imagina que ahora mismo te conectan a un polígrafo, esas agujas que miden tu nivel de estrés, y te dicen, si esas agujas suben demasiado, vas a recibir una descarga eléctrica. ¿Tú qué harías? Pues probablemente pensarías como, ok, tengo que mantenerme calmado, no puedo ponerme nervioso, tengo que relajarme. Pero, ¿qué crees que le pasa a tu pulso cuando intentas no ponerte nervioso? Exacto, se acelera más. Es como si te dijera, no pienses en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Viste ese elefante pasar por allí? Pues claro, y eso es exactamente lo que haces con tu ansiedad todos los días. Y eso empeora. Ahora imagina algo aún más loco. Estás flotando en un tanque de agua cristalina. Debajo de ti hay un tiburón blanco gigante separado por un vidrio. Te explican las reglas. Si tu nivel de ansiedad sube, el vidrio se rompe y el tiburón queda libre. ¿En qué te vas a enfocar? No en cómo salir del tanque, no en buscar una solución. Te vas a obsesionar con una sola cosa, con no sentir ansiedad. Y ahí es donde te quedas atrapado, porque es imposible no sentir algo que ya estás sintiendo. Esto es tu vida diaria con la ansiedad. Estás tan ocupado luchando contra ella que olvidas vivir tu vida. Y ahora viene la parte donde todo cobra sentido. Te voy a mostrar el círculo exacto en el que estás atrapado. Paso número 1, aparece un pensamiento de, ¿y sí? ¿Y ya sabes cuál es el tuyo? Tu cuerpo después reacciona, corazón acelerado, sudor, tensión. Después tu mente evalúa, uy, algo malo va a pasar, me voy a morir. Después intentas controlarlo, no puedo sentir eso, tengo que calmarme. Paso 5, la ansiedad se intensifica porque lo estás rechazando y vuelve a empezar. ¿Cuántas veces has vivido ese círculo hoy o esta semana? Respóndeme.
La buena noticia es que hay una salida, pero no es la que tú piensas. Aquí viene el que nadie te ha contado. Y es que la salida no es eliminar la ansiedad. La salida es cambiar tu relación con ella. Esto se llama terapia de aceptación y compromiso y tiene 3 pasos súper específicos. Paso 1, observamos sin juzgar. En lugar de decirte a ti mismo, no puedo salir de esto, di, estoy notando ansiedad en mi cuerpo ahora mismo. Paso número 2, acepta su presencia en lugar de luchar. Di, ok, ansiedad, puedes quedarte un ratico, pero no vas a dirigir mi vida. Paso número 3, actúa según tus valores. Puedes preguntarte, ¿qué haría ahora mismo si no tuviera ansiedad? Y haz eso de una vez. Y aquí está la frase específica que te prometí en un inicio. Vas a repetir conmigo en voz alta. Gracias, ansiedad, por intentar protegerme. Ahora voy a hacer lo que es importante para mí. Vamos, dilo en voz alta ahora mismo, juntos. No, yo no te voy a ver. 1, 2, 3. Gracias, ansiedad, por intentar protegerme. Ahora voy a hacer lo que es importante para mí. Con esta frase haces 3 cosas. Agradeces en lugar de rechazar la experiencia que estás viviendo. Reconoces la función protectora de la emoción y te diriges hacia tus valores. Pruébala, por favor, por 7 días y déjame un comentario contándome qué pasó. Ahora, quiero que sepas algo importante. No estás roto, no estás fallando. Tu ansiedad no te convierte en una persona débil. Tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para protegerte. El problema es que está siendo un poquito sobreprotector. Como esa mamá que cuida tanto a sus hijos que no los deja salir de casa. Pues la ansiedad no es tu enemiga, es una señal de que te importa algo y con la estrategia correcta puede ser tu aliada. Aquí en mi canal encuentras un entrenamiento completo en respiración consciente para aprender a traer tus pensamientos al presente y además muchos otros recursos, así que ojealo al terminar este video, te lo voy a dejar por acá. Ahora sí, este video cambió algo tu perspectiva, por favor dale like, así YouTube se lo va a mostrar a más personas que necesitan escuchar esto y déjame un comentario respondiendo esta pregunta. ¿En qué parte del círculo de la ansiedad reconociste que estás en el día de hoy? Y si quieres más herramientas como esta, suscríbete, activa la campanita, subo contenido nuevo cada semana que te va a ayudar a entender tu mente como nunca antes. Y si sientes que necesitas ayuda profesional, no esperes más. Tu bienestar mental es lo más importante que tienes. Por acá abajo encuentras mis datos de contacto. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.